Y amén. Quiero que por favor salude a la persona que está a su lado, regálele una sonrisa. Si puede, por favor, dedíquele un versículo de la Biblia, a ver, el que se acuerde en ese momento. Dedíquele ese versículo y demuéstrele que usted está alegre, está feliz de poder tenerle en la casa del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Y cuántos podemos aplaudir a Dios porque Él está aquí en medio de nosotros? Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y enviamos también un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en esta hora, que también tienen en su corazón la disposición para recibir la palabra. Deseamos que hoy lo que Dios va a hablar edifique profundamente no solamente su vida, sino también su hogar, su familia, para la gloria del Señor. Vamos en el día de hoy a cumplir con lo prometido. El dicho dice: lo prometido es deuda, ¿cierto? Y yo les había prometido a ustedes la segunda parte de una prédica que he titulado Consejos para matrimonios en crisis. La primera parte de esta enseñanza fue enfocada en consejos para las esposas, para las mujeres, porque esto no es solamente para las casadas, sino también para las que se van a casar. Hoy vamos en la segunda parte a entregar unos consejos de parte del veterano del dolor, conocido como Jod, el patriarca, para los varones, para los esposos. Así que vamos a prepararnos, varones, y las hermanitas dicen amén, a ver. Porque lo que vamos a estar mirando hoy va a ser bien especial, bien edificante, como lo fue también la primera parte. Comencemos entonces haciendo lectura de lo que encontramos allí en Jod capítulo 2, versículos 3 al 10. Por favor, quiero que siga conmigo la lectura de la Biblia. Va a aparecer allí en pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la bendita palabra del Señor: entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Jod? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Jod con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Jod, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Versículo 9. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Jod contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Jod no dijo nada incorrecto. Preste atención, por favor, al versículo 9. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A ver, mis hermanos, los predicadores siempre somos tentados a justificar a Jod en medio de su terrible hora de prueba y a fácilmente terminar juzgando a su esposa tan solo por uno solo de 1068 versículos que contiene este libro. Un solo versículo habla de esta mujer, y lo más tenaz es que este versículo evidencia no lo que ella hizo, sino lo que ella dijo. Entonces partamos desde ahí para, por favor, empezar a redireccionar el cuadro para poder juzgar a esta mujer. Lo que este versículo dice o refiere es lo que ella dijo, mas no lo que ella hizo. Este versículo quedó escrito no para estigmatizar a la esposa de Jod. Ese no es el propósito de este versículo.
El propósito en realidad de este versículo es más bien que nosotros podamos dimensionar con mayor responsabilidad los efectos directos que recibe el cuidador o la cuidadora de un enfermo. Este versículo debería llevarnos a replantear de una manera muy seria la teología del cuidador o la teología de la cuidadora. Porque es muy fácil de pronto apiadarnos, es muy fácil sensibilizarnos con el enfermo, pero pocas veces dimensionamos la carga y el dolor que está enfrentando al que está cuidando el enfermo. Por eso, hagamos una breve defensa que pocas veces se hace desde los púlpitos en cuanto a la esposa de Job. Vamos a tratar en este momento hacer una pequeña defensa, no para justificar lo que ella dijo, sino más bien para tratar de entender un poco por qué ella dijo lo que dijo. Por ejemplo, en primer lugar, no nos olvidemos que los hijos que perdió Job también eran hijos de ella. Ay, pobrecito Job, mire, se le murieron sus hijos. Sí, pero también a su esposa. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en una circunstancia similar tan horrible? ¿Qué haríamos? Que en cuestión de horas nos llegue la noticia de que no solamente uno, sino todos los hijos murieron. Dios nos guarde, ¿verdad? En segundo lugar, no nos olvidemos que la pérdida de riquezas y de bienes materiales de Job también eran de su esposa. O sea, la riqueza no era solamente de él, era también de su amada. Entonces ella también se sintió afectada. De repente, el nivel de seguridad económica privilegiado que ella tenía y del cual ella disfrutaba, la influencia social que le rodeaba y a la que ella estaba acostumbrada todo el tiempo, de buenas a primeras, se esfuma, desaparece. Su posición social, su reconocimiento, ¿verdad? En tercer lugar, no olvidemos que durante años ella había sido reconocida como la esposa del más grande de los orientales. El texto bíblico lo dice allí en Job capítulo 1 versículo 3. Vamos a leerlo. Job 1:3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. O sea, no era cualquiera. Era la esposa del magnate. Era la primera dama de la sociedad. Porque la Biblia dice que cuando él se paraba para hablar, todos callaban. Y esta reputación también permeaba a su esposa. Ah, ya va la esposa de Job. Sí. Pero resulta que frente a este acontecimiento tan trágico, ella también fue afectada profundamente. Y en cuarto lugar, tenemos que también ser justos, porque no debemos olvidar que esta tragedia afectó sustancialmente la relación con su esposo. Muy probablemente ellos tenían una muy buena relación, porque notamos que Job era una persona muy organizada, tenía su hogar en orden, todo lo tenía bien estructurado, tenía una buena relación con sus hijos. Esto significa que también tenía una buena relación con su esposa. Probablemente muy a menudo Job sacaba tiempo para tomarse el cafecito con su querida, para charlar, para conversar. Tenían sus tiempos para disfrutar en pareja. Su vida sexual de pronto era una vida sexual plena, pero de la noche a la mañana, con la enfermedad que empieza a tener Job, ahora también el aspecto sexual va a ser profundamente afectado. Y aunque la mujer quisiera hacer caso omiso a esa situación, en lo más profundo de su ser se va a sentir afectada. Y a todo esto se añade el pensamiento lacerante en la mujer de Job, de llegar a pensar: ¿y esto es todo? ¿Así va a acabar mi vida? Ayer mi vida era de película, hoy es un pleno desastre. ¿Esto era todo? ¿Hasta aquí llegamos?
Y frente a ese cuadro es donde muy probablemente entonces ella habla. No es que ella sea así, ella habla, expresa su profundo dolor con unas palabras, donde a veces son mal interpretadas, porque cuando miramos lo anterior, es mucho más fácil entender la sugerencia que su esposa le hace a Jod frente a lo que está aconteciendo. Es más, sus palabras en realidad no son palabras de descortesía o palabras de pronto de una mujer atea. No, más bien son palabras de una mujer que ha llegado a su límite y que ha tomado una de las decisiones más difíciles para una esposa, y es dejar ir a su esposo, que se vaya, que muera. Mis hermanos, si hay un evento que genere terrible estrés en el ser humano, es la pérdida del cónyuge cuando se ha tenido y se ha gozado de una buena relación. En la escala de Maslow está catalogado como el evento de mayor impacto de estrés en el ser humano. Y ella llegó a un punto donde ya fue completamente saturada de tantas cosas, que por eso ella habla y dice: mire, le hago como un consejo, te dejo ir, no soporto verte sufrir como estás sufriendo. Por eso busco una salida fácil. Y en el contexto del Antiguo Testamento se sabía que cuando se maldecía a Dios, Dios cortaba a la persona. Pero no que lo maldijera porque quería que él se perdiera, sino para que él escapara de ese terrible dolor que también a ella la estaba afectando. Ahora, gracias al ejemplo de Jod, en un momento de insensatez, porque sí lo fue, en un momento de insensatez de su esposa, podemos ahora nosotros recepcionar 4 consejos que haríamos muy bien los esposos en poner en práctica para poder ayudar a nuestras esposas cuando estén en momentos de crisis, cuando estén en momentos difíciles, cuando se sientan ellas completamente saturadas, afectadas por las circunstancias. ¿Quieren recibir esos consejos, varones? Escríbalos, y si su esposo no le gusta escribir, por favor, amada esposa, escríbalos ustedes, pues los estudian juntos. El primer consejo que podemos recibir los varones del veterano del dolor llamado Jod es: escúchela con sabiduría y dígale siempre la verdad. Otra vez, escúchela con sabiduría y dígale siempre la verdad. Algo, pues yo lo diría impactante, que encuentro en el cuadro que se describe allí en Jod en ese momento, es que Jod, a pesar de que se está rascando con un tiesto, ¿ustedes se imaginan ese cuadro? El desespero que tenía ese hombre. Se rascaba la cabeza, se rascaba el cuello, se rascaba todas las partes del cuerpo, porque era desesperante lo que estaba sintiendo. Y en medio de esa situación, y su esposa lo está viendo desesperado, ella le habla y él le escucha. Ella le habla y él le escucha. Jod escuchó las palabras de su esposa, las meditó y también las consideró. Por eso es que después vamos a mirar cómo él le responde, ¿sí? Porque es que el problema que tenemos los varones nosotros no es ni siquiera el oído. Alguien dice: no, es que nosotros somos malos para oír. No, el problema de los varones no es que seamos malos para oír. El problema de los varones es la atención, ¿sí? Que no sabemos prestar atención a lo que ellas nos dicen. Y ahí es donde debemos entonces corregir esa actitud. Jod capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: Jod, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero lo más asombroso y digno de considerar es que precisamente Jod no malinterpretó las palabras de su esposa. Más bien lo que hizo fue prestarle atención y trabajar sobre ella. No ignoró las palabras de su esposa. A veces los varones, lamentablemente, asumimos una conducta supremamente infantil, y por eso los problemas en la relación se agravan en la medida que pasa el tiempo. Nos acostumbramos a ignorar lo que ellas nos dicen.
Ya como que tenemos un chip aquí programado donde medio ella nos dice algo y detectamos que es de pronto como un consejo, o detectamos que de pronto es como un llamado de atención y reseteamos, nos desconectamos, perdemos la atención. Ay, sí, otra vez lo mismo de siempre. Y resulta que probablemente hay algo digno de considerar, hay algo digno de analizar frente a lo que ellas nos están diciendo. ¿Sabe que frecuentemente ellas tienen cosas que decirnos, varones? Muy frecuentemente ellas tienen cosas importantes que decirnos. Pero por alguna razón extraña, nos hemos formado el mal hábito mental de cerrarnos cuando ellas nos hablan. O a veces hasta las escuchamos, pero mientras las estamos escuchando, estamos preparando nuestro argumento para justificarnos, para defendernos. En los momentos críticos matrimoniales, las mujeres tienen un fondo de verdad que es digno de ser escuchado por nosotros los esposos. Así es. Estaba extrañando ese amén. Ahora, aquí el problema no es escucharla solamente cuando me digan lo cierto, lo verdadero. Aun cuando ellas, porque ellas también se equivocan. A ver, ¿hay un amén por ahí? Ellas también se equivocan porque son humanas igual que nosotros, ¿sí? Pero aquí el punto es, según el consejo, es aprender a escucharlas con sabiduría. Independientemente de lo que nos estén diciendo, primeramente escucharlas. Y después viene la segunda parte del consejo, y es hablarles, responderles nosotros con la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Hablarles con la verdad. Es muy importante, mis hermanos, nuestra sinceridad. Nuestra sinceridad. El gran problema en nuestra relación matrimonial es que cuando ellas nos dicen algo, nosotros más bien decidimos callarnos. Pero eso para qué le digo si siempre ella termina diciendo que tiene la razón. Ella no acepta argumentos. Ella dice que siempre tiene la razón. Entonces mejor me quedo callado. Habla Jehová. Y otro problema muy delicado, aparte de que el hombre en lugar de disponerse a hablar más bien se calla, es que entonces cada vez pareciera que es más difícil que la pareja se hable con la verdad. Eso es fundamental, hablarnos con la verdad. Pero es que hablarnos con la verdad implica madurez, implica ser capaces de disentir, de exponer mi punto de vista, pero también aprender a escuchar el punto de vista de ella y después negociar y llegar a un punto común para poder tomar una solución. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, el matrimonio no es un ring de boxeo para saber quién gana y quién pierde. El matrimonio es un terreno en el cual los dos tenemos que disponernos todos los días a sembrar, a plantar semillas de buen género para poder cosechar con el tiempo fruto maravilloso, fruto de bendición, fruto de plenitud. A la larga, los matrimonios serán más saludables si las parejas permitimos que prevalezca la verdad en nuestras conversaciones. Amado varón, no le dé temor hablar la verdad a su esposa. Hágalo, pero también aprenda a decir la verdad. Y este consejo también va para las esposas. Usted tiene muchas verdades que decirle a su esposo, pero sépalas decir. Sea sabia, sea prudente, use el mejor momento, sepa buscar el mejor contexto para poder plantar esa semilla de verdad en su esposo. Y estoy seguro que usted como embajadora del cielo va a ser respaldada por el cielo para que esa verdad haga efecto poderoso en la vida de su esposo. Amén. Segundo consejo para los varones: enséñale lo que Dios le ha enseñado en su experiencia. Y esto significa que los varones tenemos que prestarle atención a nuestra vida espiritual. Yo no estoy de acuerdo cuando un hombre que se llama cristiano le delega a su esposa el sacerdocio. Y no estoy de acuerdo porque
sea de pronto mi punto de vista, sino porque según la Biblia, el varón es la cabeza. Es el que debe liderar la relación en todo el sentido de la palabra. Y esto no tiene nada que ver con jerarquización. Esto tiene que ver precisamente con el diseño funcional de la relación para que veamos resultados. El hombre es el que tiene que estar influenciando al hogar, a la pareja, a los hijos, al tema espiritual. Qué bueno cuando el hombre saca tiempo o saca espacios para de tiempo en tiempo reunir a su esposa, reunir a sus hijos y hablarles de cosas que Dios le ha hablado, de experiencias que ha aprendido a lo largo de los años. Esto es importantísimo. Yo tuve el privilegio de muchas veces sentarme a escuchar a mi papá contar experiencias, contar historias, y las relacionaba precisamente con la Biblia. Vivencias de él en su vida cotidiana, pero las relacionaba con algún versículo de la Biblia. Y plantaron semillas poderosas en mi espíritu. Y esto lo tenemos que hacer los varones. Mire, Job claramente esto fue lo que hizo. Aprovechó las palabras insensatas del momento que habló su esposa. ¿Para qué? Para poder enseñarle lo que él había aprendido a su esposa. ¿Qué le enseñó? Le dijo: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? En otras palabras, es como si Job le dijese, mientras estaba rascando con el tiesto, le estuviese diciendo: oye mujer, espera, es que hay algo que yo aprendí hasta el día de hoy en la vida y en mi relación con Dios. Y es que de Dios no solamente tenemos que esperar cosas lindas y hermosas, de Dios también debemos prepararnos para enfrentar pruebas y dificultades, porque Él es el soberano, porque Él es el dueño, porque Él es el amo. Nosotros sencillamente somos siervos, nosotros sencillamente somos sus criaturas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo a Él? Una lección bastante importante, que aún en medio de ese dolor tan terrible que él estaba sintiendo, usó esa experiencia y la compartió, la enseñó a su amada esposa. En los momentos de crisis matrimonial, nuestras lecciones espirituales aprendidas de Dios en la vida son la herramienta prima más favorable para llevar la relación a un nivel de mayor madurez. Pero ¿sabe qué hacemos la mayoría de las veces? Se presenta un problema, somos enfrentados de pronto a una situación complicada, y entonces empezamos a pelear con la pareja, y empezamos entonces a buscar quién fue el culpable, y empezamos a llorar sobre la leche derramada, pensando que así vamos a arreglar las cosas. Tenemos que ser funcionales, y especialmente el varón tiene que ser funcional. Busquemos siempre solucionar las situaciones, los momentos difíciles, echando mano de las herramientas aprendidas, echando mano de las lecciones aprendidas a lo largo de la vida. A mí me encanta de tiempo en tiempo sentarme con mi esposa y comentarle de las cosas que aprendí, por ejemplo, leyendo algún segmento de un libro o algún estudio bíblico que hice y que impactó mi espíritu. A la primera que yo deseo compartirle esa revelación es a mi esposa. Y me doy cuenta cómo ella bebe, cómo ella se alimenta y sobre todo adopta esas verdades en su espíritu. Esto tenemos que hacerlo. ¿Hace cuánto, varón? ¿Hace cuánto que tú no sacas un tiempo para sentarte con ella y enseñarla? ¿No ese es el trabajo que hace Cristo, que es el esposo, con la iglesia, que es su esposa? ¿Sabe con qué Cristo lava, limpia, purifica a su iglesia? ¿Con la qué? Con la palabra. Saquemos tiempo para poder hablar con nuestras esposas y edificarlas con las lecciones espirituales que Dios nos ha permitido aprender en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Seamos verdaderos discipuladores. Nuestra primer discípula en esta vida es nuestro cónyuge, nuestra pareja. Luego vienen nuestros hijos. Pero es triste cuando de discipuladores no somos nada, no damos ejemplo. Nosotros deberíamos ser maestros para ellas, así como Cristo es maestro de la iglesia. Pero estamos delegando: mija, usted que Dios la escucha más que a mí, entonces ore usted por mí.
A ver, mija, usted que entiende más la Biblia, entonces lea ahí, a ver, y explique, a ver, yo le presto atención, mija, a ver, ¿qué es? Qué vergüenza. Pastor, pero qué culpa si es que yo no entiendo casi lo de la Biblia. Pues póngase a estudiar, dedique tiempo, ore más, ayune más, busque la presencia del Señor, ejerza su funcionalidad como líder, como esa persona que Dios le ha puesto como cabeza de su hogar. El líder tiene que ir a la delantera, el líder tiene que ser influencia, el líder tiene que ser ejemplo. Pero a veces utilizamos la figura de cabeza para restregarle a nuestra esposa que es que aquí el que manda soy yo. Y ahí sí somos machitos, y ahí sí nos las damos de fuertes. De eso no se trata, ser cabeza. Ser cabeza se trata de ser ejemplo, pero sobre todo ejemplo de las buenas cosas. Amén. Ser ejemplo de las buenas cosas. Ya me están mirando feo los varones, pero después atenderé a los varones que necesiten restauración. No, yo sé que la palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. Amén. Las circunstancias difíciles, por más dolorosas que sean, se convierten en una grandiosa oportunidad para instruir en justicia. Usemos los momentos de dificultad para ser grandes en Dios. No sea achicopale, varón. Estás pasando por un momento difícil, demuestre a su esposa en quién usted ha creído. Y no se llene de nervios y de pánico. No, más bien dígale a su esposa: esta es la oportunidad más grandiosa para que veamos a Dios obrando en este problema. Vamos a ver a Dios obrando en esta dificultad. Y así va a ser. Y si la mujer también es sabia, se va a adherir a esa perspectiva, a esa filosofía, y juntos van a poder vencer en medio de las dificultades. Así que tomémonos el tiempo para compartir con ellas lecciones de vida, y así estaremos entonces compartiéndoles la riqueza del crisol del dolor. Esa riqueza que solamente sale a flote cuando somos expuestos ante el fuego de la prueba. Pero hagámoslo también con gentileza y benevolencia. Número 3, consejo número 3: modele un código de pureza verbal con ella. Modele un código de pureza verbal con ella. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia testifica que aún en medio de esta situación crítica que estaba viviendo Jod, dice, no pecó con sus labios. Aquí el asunto se agravó. ¿Saben por qué? Porque no solamente vinieron sus siervos a darle las malas noticias, sino que ahora el hombre también se enfermó, físicamente también se enfermó, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Pero para colmo de males, su amada esposa termina hablando con una insensatez, donde cualquiera en esa situación tiene completa justificación de que suelte una cantidad de palabras desconsideradas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué testimonia la Biblia? Que aún con todo eso, Jod no le dedicó despropósito alguno a Dios, no maldijo a Dios, no habló de manera negativa. Nuestras esposas, por lo general, amados varones, son las que de manera más directa reciben todo nuestro arsenal verbal. Ellas son las que prácticamente todo el tiempo están recibiendo ese descargue de nuestras palabras no operativas. ¿Sabe por qué? Porque quizá ya nos hemos acostumbrado a ellas. ¿Sabe? Porque de pronto ya consciente o inconscientemente pensamos que ella tiene que estar ahí en las buenas y en las malas, porque es mía. Entonces ella tiene que aguantarme. Y entonces ahí sí nos volvemos muy espirituales. Es que para eso hicimos un pacto y es para toda la vida. Ella me tiene que aguantar en todo momento. Y a veces nos volvemos muy desconsiderados los varones. Una de las cosas con las que yo personalmente he tenido que trabajar, y gracias a Dios por mi esposa que me ayuda, ¿sí? Y sigue trabajando en eso, es un patrón aprendido de parte de mi papá. Mi papá muchas veces, aún sin querer, era de pronto su manera como fue criado. Cuando le decía algunas cosas a mi mamá, las decía en un tono fuerte, y de pronto él ni se daba cuenta.
Pero nosotros que lo escuchábamos y decíamos, ¿pero qué? ¿Por qué no le puede hablar más suavecito? ¿Por qué no puede pedirlo de manera más considerada? Y entonces me caso y empiezo a darme cuenta que aún de manera inconsciente, en algún momento, así en instantes, termina uno replicando esas conductas. Y una vez tuvimos que hacer como un pacto con mi esposa, pero el varón tiene que provocarlo. Le dije, amor, mira, vamos a hacer algo. La próxima vez que tú veas que yo te hable de X o de Y manera y tú te sientas mal, te sientas incómoda, ¿sí? Que no te parezca, no lo que te estoy diciendo, sino la manera como te lo estoy diciendo. Por favor, en el momento. No esperes para hasta en la noche, no esperes hasta de pronto un día después. En el momento. Llámame aparte o como sea, o si es posible ahí, estamos solos, me lo dices. Dímelo de una manera sabia, que yo en ese momento te prometo que voy a reaccionar de manera correcta. Y ha sido una gran bendición. Y hermanos, esto es algo que toca seguir trabajando, ¿sí? Porque somos los varones somos muy dados a veces a ser ásperos con ellas, ¿sí? Ásperos con ellas. Nos acostumbramos a hablarles de X o de Y manera. Se nos olvida que ellas son vasos más ¿qué? Más frágiles. No estamos hablando de debilidad, estamos hablando de fragilidad. La fragilidad no tiene nada que ver con debilidad, la fragilidad tiene que ver precisamente con fortaleza. Aquello que es frágil es porque es supremamente lo que compone ese elemento que lo hace tan frágil, por ejemplo como el vidrio, es porque está supremamente fuerte. El vidrio es supremamente fuerte, tan fuerte que llega a un punto donde se vuelve frágil. Las mujeres son muy fuertes y a veces se nos olvida que en esa fortaleza ellas son frágiles y las palabras son como golpes de espada, ¿sí? Job no utilizó palabras blasfemas. La Biblia dice que él no maldijo a Dios, pero tampoco condenó a su mujer. A mí me encanta porque Job en ese momento escucha primeramente a su mujer, considera todo lo que dijo y después entonces él le habla con la verdad. Pero fue muy sabio, porque ¿sabe qué le responde Job? Le dice, como las mujeres insensatas has hablado. Hizo una comparación, no dijo que ella era así, sino que frente a lo que acabó de decir, ella se redujo, ¿sí? Ella se rebajó al nivel de una mujer que habla sin pensar, porque eso significa insensato, que no tiene sesos, que no tiene cerebro. Hablaste como una mujer, no la estigmatizó, no la condenó, no le dijo es que usted es, no, has hablado como una mujer insensata. No es que sea insensata, eso me encanta. Fue sabio. A pesar de toda esa situación en la que Job estaba, él mantuvo un código de pureza verbal. Que Dios nos ayude, varones, para siempre ser sabios al hablar con nuestras esposas. Y aquí me voy a meter en camisa de 11 varas porque debemos tener demasiado cuidado cuando les hablemos a nuestras esposas. Varones, cuidémonos porque a veces se nos olvidan que ellas son nuestras esposas y terminamos pensando que son nuestras hijas y nos acostumbramos a regañarlas. ¿Quiénes somos nosotros para regañar a nuestras esposas? Nuestras esposas son embajadoras del cielo, son un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Son una responsabilidad enorme que Dios nos ha delegado, pero tan grande que el día de mañana, cuando vaya ante el tribunal de Cristo, Dios me va a pedir cuentas por ella. Amén. A mí me altera muchísimo cuando noto que un varón es supremamente acomedido, supremamente atento. Eso habla con un tonito de voz romántico a personas con las que se relaciona casualmente. Pero
Vaya, escucha el tonito de voz que usa para hablarle a su esposa, el tonito de voz que usa para referirse en ciertas circunstancias a su esposa, cómo le habla, cómo se dirige a ella. Esto es muy delicado. Miren, mis hermanos, no importa cuántos años nosotros llevamos de casados, no importa qué tan conocido seamos nosotros, reconocidos ante la sociedad, qué cargo tengamos, no importa qué tan bien nos vayan en los negocios, qué habilidades tengamos para traer plata a la casa, no importa nada de eso, no tenemos ningún derecho de regañar a nuestra esposa. Y eso es algo que hiere profundamente a los hijos. Cuando los hijos tienen que estar viendo esos cuadritos donde el papá está regañando a la esposa, los hijos se van resintiendo. Y espere que crezcan. Y espere que crezcan, porque cuando crezcan, ese resentimiento se va a convertir en venganza. Y entonces ahora sí usted, papá, que ya de pronto envejeció un poco, medio su hijo le habla un poquito golpeado, entonces se siente mal. Pero recuerde qué sembró y en quién sembró. Esto es algo que no debemos ignorar, porque todo lo que sembremos, eso cosechamos. Y es tan tremenda esta situación porque el día de mañana la cosa se puede revertir. Aquella a la que tanto regañó y a la que se acostumbró a hablarle descomedidamente, la vida puede dar vueltas y ahora tiene que cuidarte. Ahora tienes que depender totalmente de ella. Y lo más probable es que ahí viene el desquite. Ojalá no fuese así, pero muy probablemente las cosas se pueden dar de esa manera. Ella es su socia, su esposa es su igual, es su compañera de vida. Recuerde que probablemente es la persona que más conoce cosas de usted. Y el día de mañana ella se puede volver escritora. Y la primera publicación que de pronto elija sacar a la luz es su biografía. Tenga en cuenta eso. Tratemos con amor, hablemosle con ternura. ¿No fue ese el método que más utilizamos nosotros para cautivarle y llevarla al altar? Pregúntele a su esposa qué fue lo que más le cautivó y le enamoró. Y le va a decir, ¿cómo me hablaste? ¿Cómo me miraste? Lo atento que fuiste. ¿Cómo te sacrificabas por mí? ¿Y ahora qué? Todo eso ha desaparecido. Y termino con el cuarto consejo. Acéptela tal como Dios se la dio y ámela incondicionalmente. Es terriblemente trágico cuando las parejas perdemos años y décadas tratando de cambiar al otro. Esto es absurdo. ¿Quién dijo que nosotros nos uníamos en matrimonio para el proyecto de cambiar al otro? Eso no es cierto. Nosotros nos unimos en matrimonio porque hemos decidido hacer feliz al otro. Hemos decidido adaptarnos a esa persona para que al unirnos en un mismo propósito, logremos el plan de Dios a través de esa unión. ¿Quieres ver florecer a su esposa con esplendor? ¿Quiere verla radiante, feliz, contenta todos los días? Pues ámela, pero también acéptela tal como es. Algo bonito tuviste que ver en ella que te cautivó, entonces cultive eso bonito en ella, no se enfoque ahora en los errores, porque la tendencia de nosotros en el matrimonio es que como ya la tenemos, ya es nuestra posesión, entonces ahora quiero es cambiarla porque voy a perfeccionarla. Pensamos que es el automóvil que nos hemos comprado y que queremos engallarlo, le quitamos estas partes y le ponemos otras. No, ellas no son eso. Las esposas son las compañeras de vida. El que está haciendo la obra en ella es Dios, no nosotros, así como Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Y cada vez que nosotros empezamos a criticarla porque no me gusta lo que ella hace o cómo lo hace, estoy interfiriendo
en el acabado que Dios está haciendo en ella. Dejemos que sea Dios quien termine de hacer esa obra maravillosa, así como lo está haciendo en nosotros. Y entonces seremos felices y haremos feliz a esa persona. ¿Estamos de acuerdo, verdad, iglesia? Ambos estamos en esta relación para vivir muchos años. ¿Nos casamos para qué? Como siempre lo he dicho, ¿no? Comenzamos con piel de durazno y terminamos como uvas pasas, bien arrugaditos. Esa es la idea. Por lo menos nosotros tenemos esa perspectiva por causa de nuestros abuelos. 72 años de matrimonio, ¿sí? Con problemas y dificultades, claro. Pero envejecieron juntos, ¿sí? Ya se fue uno, ya está ya disfrutando de la morada celestial. Muchos matrimonios están unidos con hilos muy frágiles, muy delgados. ¿Sabe qué va a fortalecer esa unión? La aceptación y el amor incondicional. Por favor, estas dos palabras no las olvide. La aceptación y el amor incondicional. Cuando vivimos bajo esa filosofía, vivimos y dejamos vivir. A veces los esposos no dejamos vivir a nuestras esposas porque estamos todo el tiempo criticándolas. Muchos matrimonios necesitan entender que definitivamente la aceptación y el amor incondicional van a ser la clave para pasar a otro nivel, para madurar. Maduremos en la relación. Podríamos con confianza pensar que por el amor incondicional y la aceptación sincera de Jod hacia su esposa, es que fue posible pasar esa prueba tan terrible y tan dolorosa y luego entrar a recibir el doble de la bendición. ¿Ustedes sabían que la bendición doble que recibió Jod también la recibió su esposa? Algunos me preguntan, pastor, pero ¿sería que el Señor le dio otra esposa? Algunos guardan esa esperanza, ¿no?, en esa interpretación. No, la doble bendición la recibió con su misma esposa, con ella misma. Y siempre era pensando en ese versículo, ¿no? Vuelvo a repetir, de 1068 versículos nos fijamos fue en el punto negro de la pared de Jod capítulo 2 versículo 9, creo que es el único versículo donde se habla de la esposa de Jod y precisamente habla de lo que ella dijo y no de lo que ella hizo. Pobrecita, desafortunada. Sin embargo, quiero decirle, es importante que nosotros entendamos que así como ellas van a correr con nosotros en todo momento y en toda circunstancia, merecen también recibir la bendición con que Dios nos bendecirá. Y esa bendición no será solamente de nosotros, esa bendición será compartida, ¿sí? Compartida. A mí me alegra, me da felicidad saber que el Señor tuvo en cuenta a esta preciosa mujer, la mujer de Jod. Mire, Jod capítulo 42 versículos 16 y 17 dice: después de esto, Jod vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Para vivir una vida larga y plena es porque la vivió ¿con quién? ¿Solo? Con la esposa, ¿sí? No sabemos quién de los dos murió primero, ¿sí? Recuerden que es un libro patriarcal y cuando los libros son patriarcales, pues el enfoque se da en el varón, ¿sí? No se habla tanto de la mujer. Esa es la razón por la cual casi no se habla de ella. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que esa vida larga y plena que vivió Jod, la vivió también su amada esposa, ¿sí? Por eso, varones, ¿cuántos de ustedes quieren vivir una vida larga y plena? Uy. Vuelva a repetir, por favor. ¿Cuántos varones quieren vivir una vida larga y plena? Cuando hice la pregunta, yo creo que más de un varón se puso a pensar, ¿pero con ella? Que quede aclarado a través de este mensaje, sí, con ella, hermano, por favor, con ella, con la misma. Si tenía esa inquietud teológica, el pastor Elías se la resuelve, sí, fue con la misma. Ya, libere su mente, por favor, con la misma. Y entonces te vas a dar cuenta
que realmente el Señor es justo y el Señor es misericordioso. Termino recordándole estos 4 consejos. Escúchela con sabiduría, pero también háblele siempre la verdad. Número 2, enséñale lo que Dios le ha enseñado en su experiencia y compártale muy a menudo esas experiencias. Modele un código de pureza verbal. Sea sabio siempre para hablar con ella. Sea tierno, sea prudente. Mida sus palabras. Sus palabras tienen un peso enorme sobre ella. Y acéptela tal como Dios se la dio y ámela incondicionalmente. Ella es lo que usted necesitaba. Ella es lo que usted necesitaba. Uno cuando está soltero, uno está enfocado es en la mujer que uno quiere. Cuando uno se casa bajo la voluntad de Dios, se convence de que se casó fue con la mujer que realmente necesitaba. Amén. Y eso es algo maravilloso, porque cada vez que uno se despierta y tiene a su lado a su esposa, se da cuenta que tiene un Edén, un huerto, que hay que labrar y cuidar todos los días, porque en él hay abundante fruto, hay bendición. La mujer, dentro de la perspectiva judía, es vista, o es mejor dicho, comparada con el árbol de la vid, con el árbol de uvas. Y dice en uno de los salmos que ella es como esa vid que lleva uvas a la casa, a la mesa. Eso significa que la mujer es esa fuente de alegría, de gozo, porque la uva o el vino representa felicidad, plenitud, llenura. Y eso es la mujer para el varón. La mujer Dios la usa para traer plenitud al corazón del varón. Si usted, varón, siente que su esposa no está haciendo eso que debería hacer, no la juzgue. Sea más bien esta la oportunidad para que se empiece a mirar a usted mismo y diga, bueno, ¿qué estoy provocando? ¿Qué estoy provocando en la vida de mi esposa? Porque lo que ella es porque yo lo cultivo. Recuerden que ellas son el terreno y nosotros somos la semilla. ¿Qué semillas estamos plantando en ese terreno? La semilla produce fruto de acuerdo a su género. Seamos sabios y verá que el Señor nos dará la victoria. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por la palabra que nos entregas. Recibimos con solicitud la palabra que hoy nos ha entregado a través de estos 4 consejos. Consejos para varones, pero que también resultan ser muy útiles para las mujeres. Mira, mi Señor, quiero pedirte que la palabra que hoy hemos revisado a la luz de la experiencia que vivió Job con su esposa, termine siendo para nosotros un espejo que confronte nuestras conductas, un espejo que confronte nuestras maneras. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo nos estamos comportando con ellas? Aun cuando ellas cometen errores, aun cuando ellas fallan en algo, ¿cómo estamos tratándolas? Job nos demostró que aun cuando ella tuvo un momento de insensatez, él protegió su corazón, él la cuidó, él la orientó, él la corrigió. Y por eso nos damos cuenta que pudieron atravesar juntos esa terrible prueba. Y luego el Señor los bendijo al doble, confirmando que cuando 2 personas que están unidas en matrimonio viven conectadas con la voluntad de Dios y se respetan y se aman tal como son, terminan superando cualquier prueba, terminan superando cualquier dificultad. El asunto es cuando nos volvemos renuentes y cuando no queremos, cuando nos cerramos, cuando nos volvemos egocéntricos y pensamos solo en nosotros y abortamos la mentalidad de pareja, abortamos la conciencia de pareja. Mi Señor, que hoy lo que has hablado a través de tu palabra a nuestro espíritu nos ponga en alerta, nos confronte y nos ayude a tomar decisiones de fondo. Definitivamente, Señor, necesitamos volver a valorar a esa ayuda idónea, a volver a darle el lugar que merece, a volver a honrarla, a volver, Señor, a dignificarla, porque es la embajadora del cielo. Es esa mujer que nos ha acompañado en las buenas y en las malas, que ha estado con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Mi Señor,
Que lo que hoy hemos escudriñado, lo que hoy hemos analizado, nos ayude para no quedarnos pasivos, sino para tomar decisiones y tomemos también, Señor, acción en la palabra. Bendigo a mis hermanos, bendigo a las parejas aquí presentes, tanto casadas como no casadas. Bendigo a los hombres y a las mujeres solteros aquí presentes. Y estoy creyendo, Señor, que esta palabra era necesaria. Esta palabra, Señor, pone una linterna en ese lugar oscuro para empezar a ver lo que no se estaba viendo y para poder empezar a trabajar en ello desde ya y tomar decisiones para que no sea demasiado tarde. Mi amado Dios, eres bendito, eres soberano y eres maravilloso. Y hoy recibimos, Señor, con amor tu palabra. Recibimos, Señor, con amor tu palabra. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, estoy creyendo que tu palabra no volverá vacía. Estoy creyendo que el género de semilla que hoy plantaste en mi espíritu va a producir fruto, abundante fruto y permanente fruto en mi ser. Permíteme, Señor, ver el fruto lo antes posible en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar y también, Señor, en mi descendencia. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.